Muy buenas chicos y chicas, por fin estoy de vuelta. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a fabricar una mariposa. Los materiales que voy a usar va a ser alambre de ferralla, que es muy similar al alambre galvanizado, y voy a usar alambre de aluminio. Los tres son del mismo diámetro, más o menos 1,5 mm, más o menos, por ahí. Y voy a usar abalorios, dos chiquititos. Comenzamos. Chicos, para poder hacer este tutorial vamos a necesitar un folio, ¿vale? En blanco. Vamos a buscar por internet, en este caso nos vamos a meter en la página de Pinterest y vamos a buscar el diseño de una mariposa que más nos guste. Vamos a copiar la imagen. Les recomiendo que sea un dibujo, ya que les va a ser mucho más fácil. Vamos a imprimirlo o simplemente, si no pueden imprimir o cualquier tontería que les impida, pues hagan lo que he hecho yo. Es súper simple y es la idea que les recomiendo, porque es más fácil, es más rápida, es más así. Lo que hice yo fue cargarla. Entonces lo que hice yo simplemente cogí mi portátil, busqué en la imagen, la descargué, agrandé obviamente del tamaño que yo quería y que más o menos cayera en la hoja. Puse la hoja encima y la dibujé. Y simplemente después lo pasé con un rotulador. Esto va a ser nuestra guía. Tenemos que hacer solamente una mitad. Una vez que la dibujemos a lápiz normal, ¿vale? Suavecito, lo hacemos así normal, la carcamos, después pasamos un rotulador y hacemos obviamente el diseño que nosotros queramos, ¿eh? Yo me voy a basarme en este, ¿vale? Ustedes lo pueden hacer como quieran, como que aquí le quieren hacerle un corazón o lo que ustedes quieran. Una vez que tengamos el dibujo por esta cara, le vamos a dar la vuelta a la hoja y vamos a hacer la otra. No hace falta hacer las dos. Con que tengamos una sola nos vale. Vamos a hacer lo siguiente. Yo en este caso voy a usar alambre de ferralla, que es más duro que el alambre de aluminio. Este lo voy a usar simplemente para decorar, ¿vale? Pero el armazón, el dibujo, se lo voy a hacer con alambre de ferralla. Lo que voy a hacer yo va a ser en dos partes. Yo voy a hacer primero esta y después esta otra, ¿vale? Aquí yo voy a ponerle número 1 y acá número 2. Primero voy a diseñar esta y luego voy a hacer la siguiente. Les digo esto para que lo tengan en cuenta. Lo podemos hacer en una sola o en dos partes. Yo la quiero hacer en dos partes porque me gusta complicarme más la vida. Pero es simplemente porque va a quedar más firme, no es más. Y quiero que haya ciertos contrastes entre una y otra. No es más que eso, chicos, ¿vale? Pero que la podemos hacer entera, que lo tengáis en cuenta también. La parte del cuerpo se la dibujé para que se vea más bonita, porque no va a ir así. Similar, pero no va a ir así. Lo más importante de la mariposa son las alas. Porque si yo a esta weá le pongo aquí un lápiz, sigue pareciendo una mariposa. Así que lo más importante son las alas, no el cuerpo. Venga chicos, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a coger el alambre, lo vamos a presentar encima del dibujo. Yo lo voy a dejar así más o menos. Voy a darle un poquito más, una cuarta más o menos desde aquí hacia allá. Una cuarta, si le queremos dar más, le damos más. Y vamos a ir siguiendo el dibujo. Lo vamos a ir modelando así, de esta manera. Siempre obviamente presionando el alambre hacia abajo, hacia la mesa en la que estemos trabajando.
y de esta manera le vamos a ir dando esa forma. Así, si se dan cuenta, es bastante fácil. Y más o menos vamos haciéndolo así. Que obviamente lo más parecido al dibujo. No va a hacerlo así y están doblando los alambres por acá. Siempre en el trazo. Aunque es súper fácil, tampoco tiene tanto misterio. Vale, una vez que lleguemos acá, amarramos en esta zona. ¿Vale? Y aquí podemos amarrar con este o con este. Eso ya también es elección de usted. Voy a soltar aquí. Más o menos por ahí. Y voy a doblar este. Que como es más corto, pues es más cómodo. Vamos a coger el alicate. Lo vamos a apretar. Y vamos a doblar esto. Ya, una vez que lo tengamos así amarrado, lo vamos a presentar otra vez acá, más o menos para que quede así lo más similar posible. Bueno. Y ahora acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya esto, y con esto es a lo que me estaba refiriendo de hacerlo en dos partes. ¿Vale? Como me sigue sobrando alambre porque es bastante largo, esto tiene más o menos un metro por ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Seguimos el mismo dibujo para acá y amarramos aquí. ¿Vale? Esa podría ser una opción. La otra sería cortarlo acá, cortarlo y hacerlo independiente. ¿Vale? Pero a mí me gusta más la idea de seguir con el mismo alambre. Creo que va a quedar mucho mejor. Y les vuelvo a decir, esto son cosas que voy descubriendo sobre la marcha porque, entre comillas, primera vez que voy a hacer una mariposa así, en este diseño. He fabricado muchas mariposas, pero así como esta, ¿no? Como esta que están viendo acá, ¿no? Así que voy descubriendo cosas nuevas. Y obviamente como las voy descubriendo, pues se las estoy enseñando a vosotros también. Seguimos aquí el mismo contorno. Seguimos para acá el mismo dibujo. Chicos, sigo fatal con la alergia. Al final llegué a la conclusión con mi mujer de que el que me está provocando la alergia, bueno, aparte de la primavera, es mi gato. El gato que tenemos en la casa. Y lo estoy pasando mal. Y chicos, lo que he tenido que hacer es cambiarme de espacio. No sé si escuchan un poco más de eco. O no sé cómo. No sé si se ve mejor la cámara o no. Ahora estoy trabajando en mi taller. Que aquí tengo un poquito más de libertad, tengo mucho más espacio aquí, no tengo nada con lo que pueda chocar. He acondicionado esto para trabajar, así que aquí es donde se van a crear los nuevos tutoriales del canal, que vienen cosas bastante chulas y guapas, chicos, así que espero que los que no están suscritos se suscriban. Dejadme en los comentarios también, chicos, vuestras peticiones que les gustaría que me enseñara a fabricar. Y nada,
simplemente eso, chicos. Me voy a saltar esta parte una vez que lleguemos acá porque esto ya se entendió. No quiero seguir hablando más para que no se haga tan largo esto. Vamos a hacer esto y vamos a terminar acá, ¿vale? Y lo vamos a amarrar aquí, justo aquí, en donde está obviamente esta parte de aquí. Aquí, ¿vale? Así de simple, aquí. Pues ahí vamos a amarrar, ¿vale? Me salto esta parte. Una vez que lleguemos a esta parte más o menos, vamos a calcular así al ojo, ¿vale? Que si nos queda un poquito más corto, tampoco pasa nada, ¿vale? Esto es simplemente el dibujo, lo vamos a hacer simplemente como una guía para lo que vamos a hacer. Da igual si después queda un ala un poquito más grande que otra, no se nota, ¿vale? O como si está un poquito más desplazada hacia un lado, tampoco se va a notar tanto. ¿Vale? Vamos a hacer así, cuando lleguemos aquí, vamos a marcar con los alicates, más o menos, lo vamos a coger así y vamos a doblar el alambre hacia abajo, simplemente para saber que ahí es donde va. Entonces ahora después lo metemos por ahí, nos ganamos con esto por aquí, se lo llevamos a su sitio más o menos, en donde tendría que ir, y por ahí vamos a apretar. Así más o menos y aprieto. Y el alambre que nos sobre se lo cortamos obviamente, y todos los cortes, ¿vale? Los volvemos a repasar y se los cerramos para que no nos queden estas puntas así. Si trabajamos con este alambre tenemos que tener en cuenta esto, porque estas puntas cortan, así que ojo con las manos. Una vez que la tengamos así, vamos a hacer la otra, y como esta la amarramos mirando hacia allá, o sea, me refiero que el corte está mirando hacia abajo, hacia el suelo. Si yo tengo, vamos a imaginar que esta es otra de estas, ¿vale? Si yo a esta le doy la vuelta para hacerle la otra ala, estas puntas me van a quedar hacia acá. Entonces, para que estos nudos nos queden mirando hacia abajo, lo que tenemos que hacer es darle vuelta a la hoja. Es lo más fácil. Y así, esta nos va a mirar hacia arriba, obviamente, porque este que viene acá. Entonces ahora el que tenemos que hacer nosotros es este. No sé si se me entendió, creo que sí. Y si no, pues bueno, equivocarse, que tampoco pasa nada, pero para que lo sepa. Siempre lo suyo es que los nudos siempre nos queden mirando hacia abajo, que este sea el frente de la mariposa, porque esta es la parte que va a lucir, esta no, esta es la que se tiene que ver bonita, para que lo sepa. Esta la vamos a dejarla a un lado y vamos a hacer esta. Me salto esta parte porque esto ya se entiende. Una vez que tengamos las dos listas, ¿vale? Las dos hechas, vamos a intentar dejarla lo más derechita posible y que quede lo más plano posible. Ahora lo que vamos a hacer es decorarla, ¿vale? Entonces, para eso vamos a usar alambre de aluminio, que es el que voy a usar yo. Voy a usar dos tonos en este caso. Ustedes lo pueden hacer del color que quieran. Y también lo pueden hacer con el alambre que quieran, como si quieren hacer las alas con alambre de aluminio, lo pueden hacer. Yo lo estoy haciendo con este porque tengo más. Para mí me es más barato que estar gastando este. Entonces, aquí podemos empezar a amarrar por donde queramos y simplemente tenemos que seguir el mismo diseño. No es más. Yo voy a hacer este que está aquí. Esto, ¿vale? Esta parte que está acá. Y luego voy a ir amarrando a los demás. Entonces para hacer eso, me lo voy a calcular así, una cosa así. Obviamente este dibujo se lo voy a repasar ahí,
simplemente para calcular el largo del alambre, siempre cortarle un poquito sobre el largo, así ya te cubre esa luz de que no va a ir corto. Nos vamos a pegar lo más que podamos aquí, ¿vale? Lo que más podamos a esta parte de acá y vamos a amarrar. Vamos a intentar, ¿vale? Y esto también se los digo como consejo, vamos a intentar de que el nudo esté mirando hacia allá, porque si el nudo se lo colocamos para este lado, nos va a separar el alambre. No sé si se me entiende eso, pero bueno, hacerlo como ustedes quieran. Amarrarlo aquí, ¿vale? Así, de esta manera lo voy a dejarlo yo. Si ustedes lo quieren hacer de otra forma, pues lo hacen de otra forma. Bueno, simplemente ustedes copien la técnica, como les digo. Fíjense en más o menos cómo hago yo el diseño. Y ya ustedes improvisen y inventen. Ahora nos vamos a poner aquí encima. Por ahí más o menos. Y vamos a repetir lo mismo. Y aquí vamos a doblarlo así recto. Ojalá el alambre galvanizado fuera así como el de aluminio. Sería una pasada. Una cosa así, más o menos, ¿vale? Y ahora amarramos por acá otra vez. Cortamos por aquí y amarramos aquí. Una cosa así, ¿vale? Aquí obviamente se ha desplazado y se ha movido un poquito, pero bueno, eso no pasa nada, es normal. Y ahora simplemente seguir los mismos trazos, los mismos alambres que metimos acá, pues hacemos lo mismo. Yo voy a ir jugando con los tonos de colores, como voy a usar otro que es morado, los voy a ir mezclando, no sé cómo lo voy a hacer. Creo que esto ya se entiende. Ahora los otros alambres irían amarrados así, amarrados acá y allí, y así. Todo, siempre los amarres que hagamos, los nudos, siempre que estén mirando hacia abajo, ¿vale? Este es el frente, esta es la cara buena, por decirlo así. Pues los nudos aquí están mirando hacia abajo, las terminaciones hacia abajo. Creo que esta parte se entendió. Voy a colocarle un par de ellas para que se den cuenta, pero esto es bastante simple y bastante fácil. No sé si se dan cuenta, pero lo que estoy haciendo simplemente es siguiendo esto, alambre. Acá, lo mismo, alambre, 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 alambre. Amarramos y tener en cuenta ciertos detalles, ¿no? De que si este yo lo amarro hacia acá, o los otros que vayan en la misma dirección, o si amarro aquí, si lo amarro mirando al frente del otro, que el que esté acá esté amarrado igual. O sea que me refiero a que tengamos que ir en cierto orden, que no estén amarrados para todos lados los alambres porque se ve feo y es poco detallista, entre comillas. Si queremos dejarlo bonito, pues intentarlo hacerlo bien. O sea, si esto lo amarré aquí, pues todo igual. Así. La otra cara, la otra ala, ¿vale? Hacemos lo mismo. Si esta la amarramos mirando hacia abajo del ala, pues el otro igual. Amarramos mirando hacia acá, así. Y el nudo que hagamos, si lo amarramos, que esté mirando hacia acá. Así de simple, chicos. Esos son consejos que les doy. El que no entienda, que pregunte por los comentarios, que tampoco es tan difícil. Chicos, me voy a saltarme esta parte de las alas porque creo que es bastante de sentido común y fácil. Ya, como les dije,
amarrar los alambres. Una vez que tengamos las alas terminadas, vamos a diseñar el cuerpo. Muy bien chicos, así es como nos tendrían que quedar las alas. Como les dije anteriormente, simplemente seguir el dibujo, el diseño, y vamos amarrando los alambres. ¿Vale? Simplemente seguir los diseños del dibujo que nosotros tengamos. Tampoco es necesario seguirnos a rajatabla todos por igual. Aquí yo me salté varios de ellos porque eran muchos, ¿vale? O sea que nosotros podemos improvisar, entre comillas, si queremos. O sea, les vuelvo a decir, lo podemos hacer como queramos. Lo que sí tenemos que respetar es la silueta del ala, que es la principal. El diseño que le hagamos de decoración, eso ya es elección de nosotros. Así es como nos tendrían que quedar, ¿vale? O sea, aquí ya tendríamos una mariposa, entre comillas. Hasta aquí, chicos, sería la primera parte del tutorial. En la segunda parte vamos a aprender a hacer el cuerpo y amarrar las alas, ya para poder terminarla y dejarla terminada, obviamente como una mariposa. Pues nada chicos, nos vemos en la segunda parte de cómo hacer el cuerpo. Espero que les guste el diseño que hice para ustedes. Es bastante fácil. Cualquier duda que tengan, obviamente me la pueden dejar en los comentarios. Y nada chicos, recordarles que si me quieren ayudar y apoyar, dejadme en los comentarios vuestro apoyo y si les están gustando los tutoriales que estoy haciendo. Y también los invito a suscribirse los que no están suscritos, ya que de esa forma me ayudan a poder seguir creando y haciendo más tutoriales para ustedes. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente tutorial.